esas mismas herramientas van a destruir nuestros propios conceptos de cómo la sociedad está estructurada. Ok. Y nos van a venir a dar una oportunidad de reinventar la sociedad. Otra vez, creo que va a ser doloroso en muchos aspectos y vamos a creer que nuestra propia tecnología nos está derrumbando, pero yo soy optimista al final del día. Creo que vamos a entrar en una etapa de transición como sociedad fuerte, que más o menos ya estamos ahí, pero vienen más olas y mucho más grandes. Eso creo que es un hecho. No sé cuál va a ser la siguiente ola, ni la que venga después, pero va a haber olas fuertes que van a venir a sacudirnos como sociedad, de la misma manera que suceden como personas. Como personas recibimos olas que nos dan la oportunidad de transformarnos y creo que como sociedad vienen olas muy grandes por cosas que ya han sido puestas en marcha. Por ejemplo, varias iniciativas dentro de AI y varias otras cosas que van a venir a mover todas las estructuras sí o sí. Eso es lo que nos va a dar quizá, quiero creer, la oportunidad de reestructurar totalmente la sociedad. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial ahorita que ya lo tocas? Porque es un tema complejísimo que ya están dando, ya estamos en él, pero todavía no se ve bien el camino que va a tomar, qué es lo que nos espera para los seres humanos. Me imagino como al principio del Internet, que tal vez muy poca gente podía ahí mencionar el alcance del Internet. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? Es difícil, es un tema complicado que hoy todo el mundo habla de él, que es mucho más profundo y requiere un análisis mucho más filosófico de lo que normalmente creemos. Yeah. Porque los resultados que creamos en nuestra propia vida, algo parecido a lo que he estado diciendo una y otra vez, los resultados que creamos en nuestra propia vida, como organizaciones y como sociedad, vienen desde un espacio interno de quiénes somos y darle respuesta a quiénes somos y qué estamos haciendo aquí y hacia dónde queremos ir. Preguntas que no nos hacemos, pero las respondemos todos los días en base a todos los programas e ideas que ya traemos cargando. La respuesta que le damos a esas ideas o esas preguntas es lo que nos lleva a actuar de cierta manera individual y colectivamente. Y creo que la respuesta a esas preguntas que tenemos hoy no nos va a llevar a crear la sociedad que queremos crear. Hasta que no cambiemos esta estructura que está debajo y cambiemos nosotros como personas, vamos a crear algo nuevo. Desde ese punto de vista, si no estamos cambiando como personas y en el mundo seguimos creando cosas que nadie quiere crear, problemas muy grandes, entonces ese tipo de tecnologías yo creo que simplemente va a exponencializar todo lo que somos como sociedad. Va a haber cosas chidas, pero va a haber muchas cosas muy fuertes. Hasta que no cambiemos nosotros como personas, ese tipo de herramientas va a crear más de eso que somos. Entonces creo que el cambio tiene que venir sí o sí desde adentro, si no vamos a toparnos con paredes una y otra vez y cada vez más fuerte hasta que cambiemos, que es lo que nos pasa a nosotros en nuestra propia vida constantemente. Sí, es como, digo, haciendo una analogía tal vez un poco tonta, pero es una herramienta al final de cuentas y depende quién tenga esa herramienta, lo que se puede hacer con ella. Y que Un martillo, claro, que haría una persona, un asesino con un martillo y que haría un constructor con un martillo, por ejemplo. totalmente. A la Sí, existencia. sí, o sea, llevándolo a un plano mucho macro. Digo. Pero es una buena analogía. Y lo que no creo que terminamos de entender es la magnitud de la tecnología y el poder que le estamos dando. Una de las reglas clave de cuando empezaba la inteligencia artificial dentro de los estudiosos y los que la fueron desarrollando a nivel teórico, como Stuart Russell creo que se llama, que es bueno, no el padrino, pero de los iniciadores de toda esta teoría de la inteligencia artificial, decía, regla número 1 de oro para evitar que todo esto se vaya fuera de control y a un lugar que no queremos, nunca la conectes a internet. Ya lo hicimos. Regla número 2, eran 3 creo, pero me acuerdo de 2. Regla número 2, no le permitas programar. Ya lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué no le permites programar? Porque si le permites programar, le está dando la oportunidad de aprender y de reprogramarse una y otra vez las veces que quiera. Entonces toma un ritmo que ya no podemos ni controlar ni entender. Y es donde entra la conversación de puede llegar a ser una entidad muchísimo más grande y poderosa que nosotros y que puede tomar las decisiones que quiera sin que nosotros sepamos ni por qué lo está haciendo. Digamos, tú cuando construyes una carretera o cuando construimos una carretera como sociedad, le ponemos atención a los hormigueros que hay en el camino. No.
ni te importa, o sea, Te pasa por la mente. y te pasa por la mente, y si hay uno, pues, a la carretera, pues, vas a la máquina y listo. Sí. Y las dimensiones de inteligencia o de procesamiento de una hormiga con una persona son más o menos, o pueden llegar a ser similares a lo que la inteligencia artificial está tendiendo a hacer con nosotros. Entonces, si un día la inteligencia artificial fue programada para construir una carretera, digamos, llegar a Marte, si para llegar a Marte el 90% de la población no es necesaria, o le limita poder llegar y juntar recursos para hacerlo, probablemente lo vaya a hacer. Y quizá no lo va a hacer, evidentemente, de que con pistolas matando a 90% de la población, pero pues va a encontrar maneras como hacerlo. Para eliminar y conseguir el objetivo para lo cual fue creada. Por eso mismo es muy interesante toda la teoría que te lleva a que una inteligencia artificial tome ciertas acciones. Porque el objetivo que tú le pongas lo va a buscar conseguir. Pero no sabemos lo que no sabemos. No sabemos preguntas que vamos a tener después que quizá ya no le podemos implementar al objetivo y a la programación que ya tiene. Es una locura, y es que sí es muy preocupante ver cómo profesionales que le saben de verdad a la materia están muy consternados y muy preocupados por lo que ya está corriendo en camino. ¿Crees que sea posible regularlo en estos momentos, que los gobiernos tengan la capacidad, en caso de que quisieran, de poder regular este avance que pues ya está dándose? Es muy complicado. Por más que lo empecemos a hacer ahorita, nosotros como personas y como sociedad, como políticos, nuestros propios sistemas son demasiado lentos para lo rápido que esto ya va. Te digo, la inteligencia artificial ya va a saber y poder programarse a sí misma. Y crece a un nivel que ni siquiera podemos mantener ese ritmo de entender. De hecho, los algoritmos, antes de que fueran inteligencia artificial, ya lo hacían a un ritmo que no terminamos de entender, porque programa a alguien por aquí, alguien por allá, y se crea un sistema que nadie termina de entender, pero que cumple con sus objetivos. Si eso lo pones a la X potencia con la inteligencia artificial y tratamos de regular algunas cosas, yo creo que nos puede ayudar y deberíamos de estar haciéndolo ya. Y hay gente que ya está haciendo iniciativas, pero van lento y son muy lentas comparado con el ritmo exponencial que crece la tecnología. Tendremos que estar muy pendientes de ver qué es lo que pasa y cómo se va desarrollando, porque es algo que nos va a impactar. Ya nos está impactando, pero nos va a terminar de impactar sí o sí. Para muchas personas es la conversación más importante de la historia, que deberíamos estar teniendo ese tipo de conversaciones para de perdido abrirnos como sociedad a estar más o menos listos para lo que viene. Entender que es una revolución muy fuerte. Y retomando esto con el primer tema que me encanta, porque me encanta el tema de la tecnología, pero también me encanta el tema del desarrollo personal. Sí. Creo que debemos, además de regular ciertas cosas, crear regulaciones, creo que debemos enfocarnos en las personas. Creo que el que una persona use un cuchillo para cortar la comida o que lo use para agredir a alguien o matar a alguien va a depender del estado interno de la persona. Y algo muy parecido con todas las herramientas que estamos creando, muy grandes y muy fuertes. Creo que más que regular, para mí es más importante poder trabajar en las personas, que cambiemos como sociedad. ¿Y cómo crees que se pueda dar un cambio sustancial en una sociedad? Porque es muy complicado, pero la única manera es brindando una educación distinta. Creo que enseñamos en la escuela muchas cosas que no nos sirven para nada, pero que han estado ahí y que seguimos creyendo que son importantes. Probablemente lo eran en su momento y probablemente nos sirven para algunas cosas, pero hay otras cosas todavía más importantes que no le estamos poniendo atención porque somos ignorantes del rol que pueden jugar. Que muy poca educación a los niños sobre sus emociones, sobre observar sus pensamientos, sobre meditar, sobre entender cómo ellos mismos funcionan para que se puedan desarrollar en la sociedad, cómo escuchar esa vocecita interna y detectar cuál es tu ego, cuál eres tú, de dónde viene lo que viene y cómo puedo actuar para conectar con mi propósito. También el propósito es un gran tema del que se habla mucho, pero poco se aplica a un nivel educativo de que los niños puedan entender qué es lo que emerge desde adentro de ellos. Ese tipo de cosas creo que todavía están muy muy espirituales, muy lejanas de un sistema educativo, que ya hay muchas escuelas y nuevas iniciativas que lo están empezando a implementar. Sin embargo, están muy lejos de estar como un, digamos, un estándar, que ese sea la manera, y ver cómo crear un estándar que ya sea una nueva forma de educar, una nueva forma de ver las cosas. Creo que eso es un punto de partida. Sin embargo,
si entendemos que de los 0 a los 7 años creamos gran parte de nuestra personalidad, si los papás traen sus propios temas y no trabajas tampoco con los papás y nada más con los niños, entonces los niños sí o sí reciben toda esa programación y educación desde su casa. Creo que tenemos que empezar con iniciativas a todos los niveles, con un nuevo entendimiento de la realidad, que puede sonar muy filosófico y muy espiritual, pero tenemos que entender que hay una parte visible y hay una parte invisible, y hemos dejado mucho de lado la parte invisible, que es toda esta parte de la mente, toda esta parte de la espiritualidad, que para muchas personas, antes de Descartes, que fue cuando empieza esta tendencia de la división entre mente y materia, antes de eso era entendible que la parte de la mente, la parte invisible, la parte espiritual es clave en el proceso de la sociedad y de las personas. Sin embargo, lo hemos dejado de lado en los últimos 200, 300 años sobre todo. Va a ser necesario retomar. Necesitamos retomar esa parte para poder crear un cambio importante en la sociedad. Claro, y es que ahorita se ve por encima de todo la productividad o hiperproductividad, y en todo momento es qué más puedes hacer y cómo puedes generar más para comprar más, para consumir más. Y ahí es donde entra también el ámbito filosófico, que es esencial también. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo, no me acuerdo si se llama Carlos Javier, ahorita reviso bien, que hablaba justamente él es filósofo, y hablaba justamente acerca de este tema en un artículo muy interesante, de cómo la filosofía se ha alejado también de las escuelas, y te dice, ok, no le vas a poner al niño a entender a Platón, pero sí le puedes comenzar a meter esas dudas y esas cuestiones, que hay muchas dudas que a la fecha no tienen respuesta, pero que el simple hecho de cuestionártelas te pueden llevar a un lugar mucho mejor del que estás ahora. Aprender a cuestionar. Creo que es una primicia muy importante que puede sonar a veces muy alejada de la realidad, pero aprender a cuestionar creo que es clave, tanto tus propios pensamientos como lo que pasa afuera, para empezar a crear nuevas posibilidades. Y sería interesante que, por ejemplo, el niño quizá no va a leer el libro de Platón en la forma en que está escrita, pero con estas nuevas tecnologías también se vuelve muy padre que el niño va a poder tener una conversación con Platón. Con realidad virtual se mete en el programa que tiene inteligencia artificial y le puede hacer preguntas en vivo a Platón desde su perspectiva, y Platón le puede contestar en un lenguaje que el niño le va a entender. No le va a decir sí, pero esto, o sea, se lo va a decir en un lenguaje coloquial. Y eso está muy padre, que el niño pueda interactuar y ser educado de esa manera, de hablar con grandes pensadores y filósofos. Creo que nos abre muchas posibilidades también la tecnología para poder explorar esa parte. Y como dijiste, la filosofía se ha quedado muy lejos. Sin embargo, es fundamental. O sea, es lo que crea nuestro día a día, ese tipo de preguntas de quiénes somos y qué queremos conseguir. Sí, que muchas veces se le da este menosprecio justamente porque no es que no te está enseñando a hacer algo para producir más, no, pero te está enseñando a conocerte mejor, a cuestionarte, a preguntarte, y eso a su vez también te va a llevar a poderte desarrollar de una mejor forma en tu mundo exterior, pero también contigo mismo interior. Que de hecho ese es uno de los temas que la mayoría de los pensadores y científicos y gente que le sabe mucho al tema de inteligencia artificial dicen que la filosofía es precisamente una de las ramas que va a crecer cada vez más y que va a ser cada vez más importante. Por muchos años ha quedado abandonada, pero es fundamental ahorita entender y convertirte en un filósofo hasta cierto punto para poder lidiar con todos esos temas y para poder co-crear como sociedad eso que tanto queremos crear. Y esperemos que así sea, porque si la educación tiene que cambiar completamente, está obsoleta por donde se le vea, y tiene que ir más enfocada a esta parte que está olvidada del ser humano, que es la parte que tal vez no vemos, pero que es esencialmente lo que somos. Entonces, si no tocamos eso, vamos a continuar con todos los problemas que tenemos hasta ahora, y digo, no es un cambio de un día para otro, pero sí sería un avance muy importante. Y ahí es donde creo que a nivel teórico y a nivel de educación necesitamos entender por lo menos en teoría, al principio, este tipo de conceptos. Lo desconocido, lo incómodo, tu voz interior, tu propósito. Y entender que dentro de este ciclo y este proceso, el viaje del héroe, si le podemos decir, de Joseph Campbell, va a haber todo ese tipo de momentos. Y si entendemos que en la búsqueda de nuestro ser, de nuestro yo emergente que le digo, de quién tú realmente eres, en la búsqueda de eso, va a haber un ciclo constante de subidas y bajadas. Va a haber momentos en los que te enfrentas al dragón y va a ser muy incómodo y vas a querer regresar al mundo de antes. Pero entenderlo, por lo menos en teoría, te ayuda a que cuando estés en esos momentos dices, claro, o sea,
es complicado, me duele, me siento de la chingada, pero es parte del proceso que sé que todo el mundo o la mayoría de las personas que llegan a ser quienes son, van a través de él. Entonces es normal. No se siente, ya no se siente tan, ya no te sientes tan desconectado de él. Ya entiendes que es parte del proceso. Es que mucha gente le tiene una aversión a estos momentos de dificultad, a salirse de la zona de confort, aunque la zona de confort sea la que también te está consumiendo en tu vida, porque parece que todo está cómodo, pero entonces, como dicen por ahí, el agua estancada se echa a perder y entonces estamos estancados Sí. y no nos damos cuenta que nos estamos echando a perder justamente por no querer fluir hacia territorios desconocidos que nos pueden hacer cambiar, transformarnos, evolucionar y llegar a ese potencial que podemos llegar a tener. Y exactamente ahí es donde creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que se están viniendo y estas olas de cambio nos van a meter en esos procesos constantemente como personas. Y ya no va a ser una pregunta. Ya prácticamente la situación global, social, nos va a seguir empujando a estos procesos de transformación fuertes. Y eso es lo que nos va a obligar a cambiar como sociedad, como personas. Porque la situación ya no te va a permitir decidir si quieres salirte de zona de confort, si quieres aventarte a lo desconocido y cambiar y transformarte. Ya las circunstancias nos van a empujar a cambiar. Sí o sí tienes que. Sí o sí. Y eso va a ser complicado para el 80% de la población.